Historias de terror de traileros. El diario del accidente. Mi nombre es José. Un día de trabajo, sentado en la cabina de mi camión, contemplaba la oscuridad de la noche mientras recorría la solitaria carretera que me llevaba desde Puebla a la Ciudad de México. Como trailero, estaba acostumbrado a las largas horas de manejo nocturno, pero esa noche algo parecía diferente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado por algo o alguien invisible. Decidí detenerme en una parada de descanso para estirar las piernas, tomar un poco de aire fresco y tomarme un café. Mientras caminaba por el lugar, entré a un pequeño puesto de venta para comprar un café y unos cigarrillos. Al salir mis ojos captaron algo encima de un banco donde decidí pasar unos minutos para continuar mi viaje. Se trataba de un viejo diario, con las páginas amarillentas y cubiertas de polvo. Al abrirlo, mis ojos se encontraron con una historia macabra que detallaba un accidente mortal que había ocurrido en la misma carretera que estaba recorriendo en ese momento. Algo en mí me decía que aquel diario contenía mucho más que simple historia de proporciones épicas, parecía tener una conexión con lo que estaba viviendo aquí y ahora. Sin embargo, aún no era consciente de cuán profundamente aquella misteriosa narrativa llegaría a afectar mi vida. El diario detallaba el trágico suceso en el que un trailero había perdido la vida en un accidente en esa misma carretera, en circunstancias misteriosas y espeluznantes. Mientras continuaba leyendo, noté que algunos detalles del accidente coincidían extrañamente con mi propia vida. El tipo de camión involucrado era el mismo, la fecha del accidente, el 7 de septiembre, adivinen qué, la misma. E incluso el lugar exacto donde había ocurrido, unos 10 kilómetros más adelante. Por mucho temor que esto me daba, no podía ignorar la historia, que parecía que ese diario estuviera destinado a mí, como una señal del destino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza como si no tuviera espacio en el pecho, y un miedo paralizante se empezó a apoderar de mí. ¿Acaso estaba destinado a sufrir el mismo destino que aquel trailero del diario, o se trataba de mí? Apresurado, terminé de leer el diario y lo guardé en el camión. Decidí no pensar en ello y no contárselo a nadie para no aumentar el pánico, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo siniestro podía estar esperándome en esa carretera. La noche siguió su curso y decidí continuar mi viaje. Decidí llevar a un anciano que se encontraba en la parada, que se dirigía hacia Ciudad de México. Traté de sacar conversación con el anciano para distraerme cuando de momento me dijo: «Eres el elegido, chico». Lo miré fijamente e incluso dejé de acelerar aterrado con lo que había dicho, cuando volvió a hablar y me dijo: «Llevo horas esperando y por fin encuentro a alguien que me tire un aventón». Un suspiro de alivio salió de mi pecho. Sentía un escalofrío en la espalda cada vez que miraba por el retrovisor. A medida que avanzaba, todo parecía estar tranquilo, pero no podía quitarme la sensación de que algo siniestro podría pasar. Finalmente, estaba aclarando el día y el sol se disponía a salir pronto. Llegué a mi destino sano y salvo, pero el miedo y la paranoia me persiguieron durante mucho tiempo después. Nunca pude olvidar la historia del diario, y cada vez que regresaba a esa carretera, me aseguraba de estar más alerta que nunca, temiendo que algo oscuro y desconocido acechara en las sombras. La historia del accidente mortal se convirtió en una leyenda para mí, y nunca más me atreví a subestimar el poder de lo desconocido en esa carretera. La sensación de miedo, la similitud inexplicable entre la historia del diario y mi propia vida, y la paranoia que me sigue incluso después de llegar a salvo a mi destino, dejan una sensación inquietante. La idea de que algo oscuro y siniestro pudiera estar acechando en las sombras, causó en mí un temor constante. La llamada por radio. Me llamo Antonio, y soy un trailero experimentado. He pasado innumerables horas recorriendo las extensas carreteras de los Estados Unidos, llevando carga de un lado a otro del país. Soy un solitario de corazón, disfrutaba del silencio de la carretera, el sonido constante del motor, y las luces de neón de las gasolineras que parecían estrellas fugaces en la oscuridad. Pero todo cambió una noche. Era una fría noche de otoño cuando me dirigía a Virginia, cuando recibí una llamada inquietante en la radio de mi camión. Una voz temblorosa y asustada de otro conductor, Esteban, que viajaba por el mismo tramo de carretera que yo. Me contó que algo extraño estaba sucediendo, que había visto luces en el cielo y experimentado fallas electrónicas en su camión. Antes de que pudiera preguntarle más detalles, la transmisión se cortó y quedó en silencio. Preocupado, intenté contactar a Esteban varias veces, pero no recibí respuesta. Mi instinto me decía que algo no andaba bien.
Decidí acelerar mi camión y dirigirme hacia la ubicación donde Esteban había reportado haber visto las luces en el cielo, una zona remota llena de bosques densos y carreteras de muchas curvas. Mientras avanzaba por la carretera oscura y solitaria, una sensación de ansiedad se apoderó de mí. El paisaje estaba envuelto en una espesa niebla, y el sonido del viento entre los árboles parecía siniestro. Las sombras de los árboles proyectadas por la luz de mi camión me daban una sensación de que algo acechaba en la oscuridad. Fue entonces cuando vi algo que me congeló la sangre. En medio de la niebla, unas luces intermitentes iluminaban la carretera. No eran luces de ningún vehículo, parpadeaban de forma irreal, como si fueran de otro mundo. Mi corazón latía desenfrenado mientras pasaba por el lugar, pero no pude evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. Tenía un mal presentimiento. Esa noche, la llamada de Esteban y el encuentro con esas misteriosas luces marcarían el comienzo de una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. Traté de olvidar lo que había visto esa noche, encendí la radio en busca de música para relajarme, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo en esa carretera. Continué mi viaje, pero las luces seguían apareciendo en diferentes tramos de la carretera, como si me estuvieran siguiendo. Finalmente, llegué a un área de descanso solitaria a las afueras de un pequeño pueblo. Decidí detenerme para tomar un descanso y tratar de comunicarme con Esteban nuevamente. Mientras intentaba hacerlo, una sombra se deslizó por la ventana de mi camión. El movimiento fue tan rápido que apenas tuve tiempo de verlo antes de que desapareciera en la oscuridad. Asustado, salí de la cabina con una enorme llave inglesa y revisé a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la noche y el leve murmullo del viento entre los árboles. Me sentí inexplicablemente vigilado, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando para atacar. Decidí no perder más tiempo en ese lugar y continué mi viaje, pero las luces continuaban apareciendo, y la sensación de que algo me estaba siguiendo se hizo más fuerte. Y entonces, en un tramo desolado de la carretera, mi camión comenzó a fallar. El motor empezó a hacer ruidos extraños y la radio se llenó de ruido. De repente, las luces volvieron a aparecer, pero esta vez se acercaban rápidamente hacia mi camión. Eran luces extrañas, de un color extraño e intermitentes, y una sensación de terror se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la cabina y me adentré en el bosque, buscando desesperadamente un lugar para esconderme. En ese momento, cualquier lugar era más seguro que haberme quedado sin hacer nada y encerrado en mi camión. Mientras corría entre los árboles, pude escuchar pasos detrás de mí, como si algo me estuviera persiguiendo desde cerca. Mis pulmones ardían y mi corazón latía con fuerza, y finalmente encontré una pequeña cueva donde pude ocultarme. Me quedé allí, temblando de miedo y esperando a que la oscuridad me protegiera. Después de lo que parecieron horas, los pasos cesaron y el bosque quedó en silencio. Aterrado, esperé hasta el amanecer antes de atreverme a salir de mi escondite. Cuando finalmente me aventuré de regreso a la carretera, encontré mi camión abandonado, con las puertas abiertas, las ventanas rayadas y los dispositivos electrónicos completamente desactivados. Desde ese día, cambió mi vida. Nunca supe qué fue lo que me persiguió esa noche en la carretera, ni qué le sucedió a Esteban. Pero la experiencia me dejó marcado para siempre, y desde entonces he evitado esa carretera como si fuera la guarida del mismísimo diablo. La experiencia que viví aquella noche sigue atormentándome, y cada vez que veo luces extrañas en el camino o siento un escalofrío en la nuca, recuerdo aquel encuentro con misterio y terror en la oscuridad de la carretera. Maldecido eternamente. Me llamo Eduardo, originario de Colombia. Hace muchos años emigré para los Estados Unidos y encontré trabajo como trailero. Casi siempre me tocaba trabajar de día y raras veces de noche. Un día, se me presentó un trabajo alrededor de las 10 de la noche. Era una noche oscura y tormentosa, cuando me encontraba manejando mi camión por una carretera solitaria en algún lugar remoto de Nevada. De pronto comenzó a llover. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y el viento aullaba alrededor de mi vehículo mientras me adentraba en la oscuridad. Era una noche como cualquier otra, al menos hasta que comencé a sentir algo extraño. El camión, que solía ser mi fiel compañero en estas largas jornadas de trabajo, comenzó a comportarse de manera muy extraña, empezó a moverse por sí mismo, como si una fuerza invisible estuviera tomando el control. Mis manos se aferraron con fuerza al volante, tratando de recuperar el dominio sobre la pesada máquina, pero era inútil.
El camión giraba y se desviaba sin que yo lo dirigiera, como si presentara algún problema en la dirección o una voluntad desconocida que estuviera llevándome hacia un destino incierto. Decidí parar por un momento y revisar que todo estuviera en orden y no encontré nada fuera de lo normal. Volví a mi camión para continuar mi viaje, pero antes de montar, vi frente a las luces del camión una aterradora figura oscura y encapuchada, con los ojos brillando en la oscuridad como brasas ardientes. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser real, no podía ser posible. Cerré mis ojos fuertemente y al abrirlos, ahí estaba. Parecía una especie de bruja con un aura de oscuridad y aterradora, emanando una presencia maligna que seguía sacudiendo mi camión con su influencia sobrenatural. Aún así decidí arrancar y salir a toda máquina de allí. Mi camión empezó a sacudirse y a crujir como si fuera a partirse en dos. Intenté gritar, pero el sonido se perdió en el rugido del viento y la lluvia. La figura encapuchada levantó una mano, y de repente, sentí como si algo se apoderara de mi mente, susurrando palabras enigmáticas y siniestras en lo más profundo de mi ser. Supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus ojos ardientes no parpadeaban, y su sonrisa malévola me envolvió en una sensación de asfixia. ¿Qué podía hacer contra una fuerza tan oscura y poderosa? Aterrado, me lancé hacia adelante, tratando de encontrar una salida de esta pesadilla, pero el camión continuaba moviéndose inexorablemente hacia la bruja. Así es como comenzó mi encuentro con el terror sobrenatural que me persigue hasta el día de hoy. La oscuridad y el misterio me atraparon esa noche, desencadenando una serie de eventos que desafían toda comprensión racional. Desde entonces, me he vuelto obsesionado con descubrir la verdad detrás de lo que sucedió esa noche, pero cuanto más profundizo, más me doy cuenta de que algunos misterios están más allá de nuestra capacidad, y algunos horrores simplemente no pueden ser explicados. Después de esa terrible noche, mi vida nunca fue la misma. La experiencia me dejó marcado, atormentado por pesadillas y visiones que no podía explicar. Intenté contar mi historia a otros, pero nadie me creyó. Para el resto del mundo, era solo un chofer de camión atormentado por la fatiga y la soledad de la carretera, pero no podía ignorar lo que había presenciado. La presencia de la bruja oscurecía mi mente y su risa malvada seguía retumbando en mis oídos. Me sumergí en la investigación, buscando respuestas en antiguos textos y relatos de otros que se habían cruzado con fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, cada paso que daba solo desenterraba más preguntas sin respuestas. Las pesadillas se hicieron más intensas y comencé a perder la noción de la realidad. Incluso había noches en las que no quería dormir. Voces susurrantes me atormentaban constantemente y sombras oscuras parecían seguirme a donde quiera que fuera. Eventualmente, me encontré conduciendo de nuevo por la misma carretera donde había tenido mi encuentro con la bruja. Esta vez estaba atardeciendo, con una leve lluvia. En un momento de desesperación y locura, me detuve en el mismo lugar donde la bruja se había cruzado en mi camino. La oscuridad que sentía era opresiva, y sentí que algo se acercaba desde la oscuridad. De repente, la figura encapuchada se materializó delante de mí, con su mirada ardiente fijada en la mía. No pude apartar la vista, hipnotizado por el brillo de sus ojos. Entonces, al levantar su mano, la pequeña tormenta se calmó, como si obedeciera sus deseos, y el mundo quedó en silencio. Fue en ese momento que supe que no había escapatoria. La bruja había vuelto por mí, reclamando mi alma como pago por haber perturbado sus dominios o simplemente por alguna razón, había sido el elegido. Atrapado en su poder, mi destino quedó sellado en esa desolada carretera, entre la oscuridad y el misterio eterno. Desde entonces, mi camión y yo nos hemos convertido en parte de leyendas urbanas, una advertencia para aquellos que se aventuran en lo desconocido. Mi consejo: no busquen respuestas, porque no las hay. Mi historia, impregnada de terror, suspenso y misterio, nunca se ha contado de forma completa, solo susurros dispersos que flotan a través del viento nocturno. Mi existencia, convertida en una eterna condena, sirve como recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que ningún ser humano debería desafiar. Y así, mi historia continúa, sumergida en las sombras. Corre lejos, ahora. Me llamo Ismael y soy un trailero que trabaja durante la noche, en el norte de España. Pasar largas horas conduciendo por carreteras desiertas es mi pan de cada día, pero siempre me había sentido seguro en la cabina de mi camión, con mi buena música encendida y la tranquilidad del trayecto. Hasta esa noche. Después de un largo día de trabajo,
Finalmente me detuve en un área de descanso para tomar una siesta antes de continuar mi viaje. Mientras me acomodaba en la litera de mi camión, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía explicar por qué, pero algo no se sentía bien. Traté de ignorar la sensación de malestar y cerré los ojos, pero antes de que pudiera caer en un profundo sueño, fui despertado por golpes en la puerta de mi camión. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. Los golpes continuaron, mientras el sonido retumbaba en la cabina, haciéndome sentir cada vez más inquieto. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté y me acerqué a la puerta. Miré por la ventana, pero todo lo que pude ver fue la oscuridad de la noche. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes y desesperados. Tembloroso, me armé de valor y abrí la puerta, pero no había nadie allí. Solo el sonido del viento silbando a través de la noche. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la punta de los pies hasta mi cuello, mientras me preguntaba, ¿quién o qué estaba golpeando mi camión en medio de la noche? Le di la vuelta a mi camión e incluso miré debajo de la cabina y nada. Sin poder encontrar ninguna explicación lógica, me volví a la litera y me acurruqué bajo las mantas, esperando que los golpes cesaran, pero siguieron, cada vez más persistentes y violentos. Me sentía atrapado en una pesadilla sin fin, sin saber si alguna vez podría encontrar paz en esa oscura noche de terror. Al despertar por la mañana, decidí revisar el camión y la cabina. No lo podía creer, tenía en la cabina escrito con sangre algo que decía, conduce lejos de aquí, rápido. Al observar esas palabras escritas con sangre, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que algo terrible había ocurrido aquella noche. Sin pensarlo, arranqué el camión y conduje lejos de ese lugar lo más rápido que pude. Mientras manejaba, mi mente no podía dejar de dar vueltas a lo sucedido. ¿Quién o qué había escrito esas palabras con sangre? ¿Por qué me estaban advirtiendo que me alejara de allí? No lo sé, pero no quería averiguarlo. Después de unas horas de manejar a toda prisa, llegué a un lugar seguro. Respiré profundamente y traté de tranquilizarme, pero el miedo seguía prendido en mi interior. Sabía que algo sobrenatural había ocurrido aquella noche, algo que nunca podría comprender del todo. La imagen de esas palabras escritas con sangre aún me atormentan en mis sueños, recordándome que algunas pesadillas nunca terminan. A veces, el horror puede acechar en los lugares más insospechados. No importa cuán racional creas ser, siempre existe una oscuridad oculta que puede perturbar tu existencia, porque nunca sabes cuándo te cruzarás con el mal, y la única opción inteligente es huir lo más lejos posible. La figura espectral. Como trailero, he recorrido prácticamente todas las carreteras de la Ciudad de México durante la noche. Si hay algo que he aprendido en este trabajo, es a estar preparado para cualquier cosa. Sin embargo, nada me había preparado para la noche en la que me encontré con una figura fantasmal parada en medio de la carretera. Era una noche oscura y lluviosa de mayo, la típica en la que los destellos de las luces de la ciudad se pierden en la neblina. Mientras manejaba por la carretera solitaria, una sensación de maldad se apoderaba de mí. No sabía si era el cansancio acumulado o si algo estaba realmente mal esa noche. Fue entonces, en medio de la lluvia y la oscuridad, que la vi. Una figura alta, más de 2 metros y espectral, apenas iluminada por la débil luz de mi camión, estaba parada en medio de la carretera. Mis ojos se abrieron de par en par mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Era como si el propio miedo se hubiera materializado en forma humana. Traté de frenar y esquivarla, pero mi camión se deslizaba peligrosamente en el asfalto mojado. Después de un tenso momento, el rostro pálido, los ojos vacíos y la sonrisa macabra de la figura se perdieron en la oscuridad mientras mi camión derrapaba y se detenía a un lado de la carretera. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. Esa figura no era real, no podía serlo. Sin embargo, mi corazón latía desbocado en mi pecho, y un frío escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué había visto esa noche en la carretera solitaria? ¿Una maldición, un fantasma, o simplemente mi mente jugándome una cruel pasada? Sin ninguna otra opción, decidí bajar de mi camión y enfrentar lo que había visto. Con una linterna en mano, me adentré en la oscuridad de la carretera, con el sonido de la lluvia y los relámpagos como únicos compañeros. Pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Al regresar a mi camión, justo antes de montarme, un rayo iluminó todo. Fue entonces cuando la vi encima de un árbol cerca de la carretera. En un suspiro entré al camión y salí a toda máquina de aquel lugar. Desde aquella noche,
mi trabajo como trailero se convirtió en una experiencia cada vez más inquietante. Las largas noches en solitario en la carretera se volvieron aún más perturbadoras. Me encontraba constantemente mirando por el retrovisor, temiendo ver de nuevo la figura fantasmal parada en medio de la carretera. Pero aunque no cruzaba de nuevo su camino, su presencia se sentía cada vez más real. Comencé a escuchar susurros en la oscuridad, susurros que en ocasiones parecían reírse de mí. Las noches se volvieron un tormento, llenas de pesadillas y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Incluso cuando descansaba en moteles de carretera, sentía su presencia acechándome, esperando a que volviera a enfrentarme a ella en la carretera. En un intento desesperado por librarme de esta maldición, busqué en internet historias sobre la carretera en la que había visto a la figura fantasmal. Para mi horror, descubrí que no era el único que había tenido ese encuentro. A lo largo de los años, varios traileros habían reportado haber visto a la misma figura en ese tramo de carretera. Algunos incluso aseguraban que se trataba de un espíritu vengativo que acechaba a quienes osaban transitar la ruta durante la noche. Decidí hablar con un par de colegas traileros y quedé sorprendido al descubrir que muchos de ellos tenían experiencias similares en esa misma carretera. Algunos hablaban de luces extrañas en la neblina, otros de sombras que acechaban en los márgenes del camino. Todos coincidían en una cosa: esa carretera estaba maldita. Inclusive en enfrentar mis temores y tomar la carretera una última vez. Con el corazón lleno de determinación y miedo, me adentré en la oscura noche y, al llegar al tramo de la carretera maldita, lo vi de nuevo. La figura estaba parada en el horizonte, mirándome con una sonrisa siniestra en su rostro pálido. Sin embargo, esta vez algo era diferente. No retrocedí en pánico, sino que me armé de valor y detuve el camión. Decidido a poner fin a esta tortura, me adentré en la noche, con mi linterna en mano. A medida que me aproximaba, la figura se desvanecía lentamente, como si se disipara en el aire. Sin embargo, cuando llegué al lugar donde se encontraba, descubrí algo que me heló mi sangre. En el suelo, marcados en la tierra mojada por la lluvia, había huellas que no eran las mías. En ese momento, supe que la figura no era un simple espectro. Había algo más en esa carretera maldita, algo tangible y peligroso. Sin mirar atrás, volví rápidamente a mi camión y aceleré lejos de ese lugar, sabiendo que esa carretera y sus secretos eran demasiado peligrosos para mí. Desde aquella noche, evito esa carretera a toda costa. Me he prometido a mí mismo nunca más volver a enfrentar el terror que acecha en sus sombras. Y sin embargo, en las noches más oscuras, sigo escuchando los susurros en la niebla, recordándome que la figura fantasmal y el misterio que encierra esa carretera nunca me dejarán en paz. La carga maldita. No había nada inusual en recibir una llamada de mi jefe en medio de la noche. Después de todo, como conductor de reparto, estar en constante movimiento era parte de mi trabajo. Sin embargo, la voz tensa al otro lado de la línea y las instrucciones precisas para recoger una carga sellada en un lugar remoto de Arizona, plantaron la semilla de inquietud y curiosidad en mi mente. Parecía haber un aire de secreto en todo el asunto, pero no era mi lugar cuestionar las órdenes de arriba ni mucho menos descubrirlo. Conduje en silencio hacia el punto de recolección designado, ubicado en una zona aislada rodeada por un espeso bosque. Cuando finalmente llegué, me encontré con un grupo de hombres encapuchados, quienes con gestos silenciosos, cargaron una caja de madera pesada en la parte trasera de mi camión. Mientras aseguraban la carga, pude notar un extraño símbolo grabado en la madera, algo que no podía identificar pero que me llenó de una sensación de malestar inexplicable. Una vez que la carga estaba a bordo, recibí instrucciones precisas sobre qué ruta seguir y a qué velocidad conducir. Me dijeron que la entrega debía ser rápida y sin interrupciones. Mientras el portavoz del grupo me informaba sobre la importancia del mantenimiento del velorritmo, una mirada nerviosa cruzó su rostro, y una advertencia silenciosa se observó en su mirada. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, desaparecieron en la oscuridad del bosque. Con el motor rugiendo, comencé mi viaje, sin sospechar que el peso de la carga maldita traería consigo una serie de aterradoras apariciones en la carretera. A medida que me adentraba en la noche, una sensación espantosa se apoderó de mí. La carretera parecía cobrar vida a mi alrededor, con las sombras moviéndose de manera inusual y extraños sonidos surgiendo de la oscuridad. Traté de sacudir la sensación de malestar, aferrándome a la idea de que todo era producto de mi mente cansada y de la tensión del momento. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. En medio de la carretera, una figura pálida se materializaba lentamente.
Era una mujer, envuelta en lo que parecía ser un vestido antiguo, con el rostro borroso y sangre entre sus dientes. Me esforcé por ignorar la visión, convenciéndome de que era simplemente una ilusión creada por la fatiga y el estrés. Sin embargo, las apariciones se volvieron más frecuentes a medida que avanzaba. Otras sombras sin forma se alzaban desde los márgenes de la carretera, deslizándose por el bosque y desvaneciéndose en la oscuridad. Una sensación de pánico se apoderó de mí, pero no podía permitirme detenerme. La entrega era crucial, aunque no entendía completamente por qué. Comencé a dudar de mi juicio, luchando por mantener mis ojos en la carretera y no en las figuras espectrales que danzaban a mi alrededor. Finalmente, al borde de la extenuación, llegué al destino señalado en las instrucciones. Una vez allí, un grupo de hombres uniformados muy extraños me esperaba en silencio. Con un gesto sombrío, me indicaron que sacara la caja del camión. A medida que la carga maldita abandonaba la parte trasera del vehículo, las apariciones parecían desvanecerse lentamente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Una vez que la caja estuvo en manos de los hombres, me dieron instrucciones para regresar al punto de origen con el mismo sigilo con el que habían dado las instrucciones iniciales. De regreso al punto de partida, esperé por un momento antes de que los uniformados aparecieran para llevarse la caja vacía. No se dijo una palabra, pero una mirada de gratitud cruzó sus ojos. Luego, desaparecieron nuevamente, dejándome con la oscura incertidumbre de lo que había transportado. Nunca supe qué era exactamente la carga maldita, pero las aterradoras apariciones que había enfrentado no me abandonaron. No pude quitarme de encima la sensación de estar siendo observado constantemente durante todo el trayecto, de que algo había sido desatado en el mundo esa noche. Desde entonces, persiste en mi mente la duda de si había entregado la carga a un lugar de alta seguridad, o si, sin quererlo, había liberado algo siniestro o maligno en el mundo. El psicópata suelto. Mi nombre es Alex. Era una noche oscura y solitaria. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas de mi camión mientras atravesaba una carretera desierta de México. Era un día como cualquier otro. Me dieron la tarea de entregar una carga de químicos para cultivos en Monterrey. Todo iba de maravilla. Tenía conmigo el silencio de la noche, mi café caliente, mis cigarros y mi música favorita en marcha, pero de momento, las luces de las estaciones de radio empezaron a parpadear nerviosamente cuando una voz desconocida interrumpió la música para advertir que en ese estado que me encontraba, o sea, Monterrey, estaban persiguiendo a un peligroso psicópata suelto en la carretera. Apreté mis manos sobre el volante, sintiendo un escalofrío en todo el cuerpo. Con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de cruzar camino con ese psicópata crecía, como si estuviera a punto de caer en las garras de la oscuridad misma. A lo lejos, las luces de la carretera se desvanecieron lentamente, sumergiéndome en total oscuridad. Mi extenso conocimiento de la carretera me dictaba que aún faltaba un largo trecho para llegar a la siguiente parada, pero una extraña sensación de peligro me invadía. La estática en la radio se intensificó, como si algo quisiera romper la barrera entre el mundo real y lo desconocido. Mis ojos se abrieron a tope al mirar a lo lejos, una silueta entre la neblina. Una figura encapuchada se meneaba al borde de la carretera, vestida de negro, con una sonrisa macabra dibujada en el rostro en lugar de un semblante humano. Mi corazón latía con desesperación al reaccionar ante la extraña y escalofriante presencia. Una misteriosa sensación de que me seguían llenó el aire, mientras las advertencias de la radio se convertían en gritos desesperados por mantenerme a salvo. Con cada interminable minuto, la certeza de que algo sobrenatural acechaba en las sombras me dominaba, envolviéndome en un escalofrío de terror que no podría fácilmente ser olvidado. Aceleré mi camión con todas mis fuerzas, deseando alejarme de esa presencia sobrenatural. Las advertencias en la radio se habían convertido en un sonido constante de terror, mezclado con gritos de pánico. La figura encapuchada seguía apareciendo a lo largo del camino, siempre a la misma distancia, como si estuviera jugando conmigo, disfrutando de mi miedo y pánico. Desesperado, intenté sintonizar otra estación, pero la estática gobernaba el aire. Fue entonces cuando una voz grave, muy espantosa, se filtró a través de los altavoces, llenándome de un terror aún más profundo. «No hay escapatoria», murmuró la voz, helándome la sangre. Una risa macabra resopló por los altavoces y supe que algo sobrenatural estaba detrás de todo esto o algún tipo de mala broma. Pero de repente, para mi sorpresa, divisé a lo lejos una gasolinera. Sin pensarlo dos veces, giré mi camión hacia el lugar, rezando por encontrar seguridad en la civilización.
La figura encapuchada desapareció entre la oscuridad cuando me adentré en la gasolinera y tan rápido como había estacionado, la estática de la radio cesó, devolviendo el silencio al aire. Tembloroso y agradecido, me acerqué al empleado de la gasolinera y le pregunté si había escuchado las extrañas advertencias en la radio. El hombre me miró con sorpresa y me dijo que la estación de radio estaba sin señal desde hace varias horas. Confundido, me di cuenta de que había vivido una experiencia sobrenatural. Esa noche, supe que algo más allá de la comprensión humana había intentado acecharme en la oscuridad de la carretera. Desde entonces, sigo sin poder quitarme la inquietante sensación de que algo me observa desde las sombras, esperando su próxima oportunidad para acecharme una vez más. ¿Acaso era el psicópata con alguna clase de poder oscuro? No lo sé. Lo que sí sé es que fue muy aterrador. La sorpresa del hombre misterioso. Mi nombre es Iván y soy trailero desde hace más de 20 años. Trabajo largas horas en la carretera, transportando mercancías de un lugar a otro. Es un trabajo solitario, pero me gusta. Me da tiempo para pensar y disfrutar de la tranquilidad de la carretera, además de la paga que es muy buena. Un día, mientras conducía por una carretera desierta de California, vi a un hombre parado en el arcén. Era un hombre mayor, con una mirada cansada y preocupada. Al principio, me negué a detenerme, sabía que recoger a extraños podía ser peligroso. Sin embargo, algo en su mirada me hizo cambiar de opinión. El frío semblante del hombre me hizo sentir un escalofrío, pero decidí hacer caso a mis instintos y le ofrecí un aventón. Siendo un hombre de mediana edad y con una larga trayectoria como trailero, la carretera era mi segunda casa. Conocía cada recodo y cada desvío como si se tratara de las líneas de mi propia mano. No obstante, aquel día común y corriente se convirtió rápidamente en una pesadilla que jamás podré olvidar. El hombre parecía nervioso y no decía mucho de qué hablar. Yo tampoco soy muy hablador, así que no le dije nada. Continué conduciendo, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que me invadía. Después de varios kilómetros, comenzó a llover. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza y la carretera se volvió resbaladiza. De repente, el hombre se puso aún más inquieto. Comenzó a mirar por la ventana trasera, como si estuviera buscando algo. Entonces, escuché sirenas. Miré por el espejo retrovisor y vi luces parpadeantes muy lejos de nosotros. El hombre en el asiento del pasajero se puso pálido e inquieto. «Necesito que te detengas», me dijo con voz temblorosa. «¿Por qué?», pregunté, confundido. «No puedo explicarlo ahora, pero por favor, detén el camión». Hice lo que me pidió y me detuve en el arcén. Miré por el retrovisor y vi a varios coches de policía acercándose a toda carrera hacia nosotros. El hombre bajó del camión y se alejó corriendo. Antes de desaparecer en la oscuridad, se giró hacia mí y me dijo: «No me busques, no sabes lo que has hecho». Fue entonces cuando supe, por boca de aquellos policías, que el hombre a quien había recogido era el criminal más buscado en el estado. Había cometido numerosos crímenes atroces, asesinatos y se presumía que estaba armado y peligroso. Me invadió el pánico y la incredulidad. ¿Cómo podía haber caído yo en semejante trampa? A pesar de mi inocencia, fui detenido por complicidad y pasé días angustiantes en la cárcel hasta que, finalmente, lograron capturar al criminal. La experiencia me dejó marcado, y desde entonces, no puedo evitar sentirme paranoico al recordar la mirada gélida del hombre al que había dado un aventón. A veces me pregunto si fue pura casualidad, o si en realidad, él planeó cada detalle de esa fatídica noche. Desde entonces, he vivido con el miedo de que el hombre regrese, buscándome. No puedo evitar preguntarme si era inocente o si realmente había cometido un crimen atroz. Mi vida se ha convertido en una pesadilla, llena de misterio y suspenso. No sé si algún día podré escapar de este terror que me ha devorado por completo. El GPS maldito. Me encontraba conduciendo mi camión de carga a través de una oscura carretera, en medio de la noche. Había sido trailero durante años, recorriendo toda clase de caminos y rutas, pero nunca antes me había sentido tan intranquilo como en esa ocasión. El GPS me había llevado por un camino desconocido, alejándome cada vez más de la ruta principal y adentrándome en una intrincada red de caminos extraños. No tenía idea de dónde estaba ni hacia dónde me dirigía. No tenía otro remedio que confiar en aquel GPS, pero algo en el aire me advertía que no era un buen lugar para estar. A medida que avanzaba en la oscuridad, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor.
Sombras que se movían en los bosques, luces parpadeantes que aparecían y desaparecían en la distancia, y un silencio sepulcral que me erizaba la piel. Mi camión comenzó a comportarse de manera extraña, como si tuviera vida propia, acelerando sin razón aparente y frenando suavemente sin que yo tocara los pedales. Traté de ignorar esas anomalías, convenciéndome a mí mismo de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero entonces, ocurrió algo que no pude ignorar. Unas figuras se alzaron en el camino, sólidas y transparentes al mismo tiempo, moviéndose con lentitud hacia mi camión. Eran como espectros, con rostros indescifrables y ojos azules fríos que parecían ver a través de mí. Aterrorizado, traté de acelerar para alejarme de ellos, pero mi camión se negó a responder, como si estuviera siendo controlado por fuerzas desconocidas. Finalmente, el camión se detuvo en seco y me vi envuelto en un silencio total, roto solo por el suave susurro del viento. Las figuras se acercaron, rodeando el camión y mirándome fijamente con sus ojos vacíos. Sentí un miedo indescriptible, como si estuviera a punto de ser arrastrado a un abismo sin fondo. Y así, en medio de la oscuridad insondable, me di cuenta de que había entrado en un lugar donde el misterio y el horror eran la norma, y estaba completamente solo, a merced de fuerzas más allá de mi comprensión. Las figuras se acercaron lentamente, rodeando el camión con sus sombras alargadas. Traté de encender el motor, pero era inútil. El camión se negaba a ceder, como si estuviera bajo el control de una fuerza sobrenatural. De repente, una voz susurrante y helada se coló en la cabina del camión. «No te vayas», murmuró, con un tono que heló mi sangre. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. Mis manos comenzaron a temblar, y el sudor frío corría por mi espalda. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero algo me detuvo. Una sensación de pánico se apoderó de mí, paralizándome. Las figuras ahora parecían moverse con mayor agitación, como si estuvieran a punto de desaparecer en un instante, llevándose consigo mi delirio. De repente, el motor del camión cobró vida, rugiendo de repente. Aceleró con una fuerza sobrenatural, sacudiéndome dentro de la cabina. Las figuras desaparecieron en la oscuridad, dejándome atrás con el corazón galopando en mi pecho. El GPS volvió a encenderse, mostrando una ruta que se extendía frente a mí. Seguí adelante, con el recuerdo de aquella pesadilla grabada en mi mente. Desde entonces, siempre me pregunto si lo que viví fue real o simplemente una ilusión provocada por el cansancio de la noche. Aunque continué con mi trabajo como trailero, nunca más volví a experimentar algo tan aterrador como aquella noche en el camino desconocido. A veces, cuando viajo por carreteras solitarias, siento que las sombras de aquella experiencia me acechan en la oscuridad, esperando atraparme una vez más en su maldad eterna.